Muy buenas chicos, vamos a hacer en este vídeo un ejercicio de distribución normal. Vaya a ver que es un ejercicio muy sencillo y en el que simplemente hay que saber un par de cosillas clave, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ello. Dice que la altura de los individuos de una población sigue una distribución normal, ¿vale? De media 175 centímetros y de desviación típica 4 centímetros. Son los dos parámetros necesarios para trabajar en una distribución normal, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una distribución normal de media 175 centímetros y de desviación típica 4 centímetros. Es decir, aquí siempre necesitamos una distribución normal de media mu y de desviación típica sigma. ¿Vale? Son las letras con las que se definen la media y la desviación típica. Y como nos lo dan, pues ya está. Media 175, desviación típica 4. Bien. Nos pregunta, bueno, lo primero, tenemos que definir una variable. Como en el enunciado nos dice que la altura de los individuos de una población sigue una distribución normal, tal, pues mi variable x va a ser precisamente la altura de los individuos de una población. Y lo que me pide el apartado A es calcular la probabilidad de que un individuo al azar, elegido al azar, mida más de 170 centímetros. Bien, como que un individuo mida más o menos, lo que me diga, en este caso más, significa que la altura de ese individuo sea más de 170, se refiere a la X, que para eso la hemos nombrado. Entonces, lo que yo quiero es que la probabilidad de que X sea mayor de 170. Eso es lo que me pide el ejercicio. La cuestión ahora es, ¿cómo vamos a trabajar aquí? Bien, pues en los ejercicios de distribución normal lo que nos basamos es en entender cómo funciona la distribución normal. Y para eso he puesto aquí en la libretita la tabla de la distribución normal, ¿de acuerdo? Que es algo que debéis de tener para poder trabajar y que aquí se ve. Bien, pues ¿en qué consiste esto? Bueno, pues fijaros que lo primero es que esto es la distribución normal, la silueta que sigue es la llamada campana de Gauss. Y fijaros que aquí en medio tiene una barrita y lo que hace esa barrita es separar la campana de Gauss en dos partes, de forma que son partes simétricas. ¿De acuerdo? Es lo mismo desde la barrita hacia la izquierda que desde la barrita hacia la derecha. Y esa barrita es la media. ¿De acuerdo? Es el valor medio. ¿Qué me representa la campana de Gauss? Que alrededor del valor medio están la mayoría de datos, ¿vale? Fijaros que justo en ese lado, en ese trozo, es cuando la campana tiene su máximo y alrededor es la zona más grande. Cuanto más me alejo de la media, es decir, me voy a las colas, derecha o izquierda, más pequeñita es la campana. Eso significa que hay menos datos, ¿vale? Tiene sentido. Por ejemplo, aquí, hablando de la altura media, pues a todo el mundo se le puede venir a la cabeza de forma intuitiva que si la media son 170 centímetros, pues que entre 160 y 180 centímetros pues estará la mayoría de las personas. Cuanto más me alejo de la media, ya sea para abajo o para arriba, menos personas, ¿vale? Eso es lo que representa la campana de Gauss. Y vamos a hacer ejercicios simplemente siguiendo eso. Ahora bien, fijaros, los datos los vamos a coger de una tabla, ¿vale? Pero la tabla que nosotros vamos a utilizar sigue una distribución, ¿vale? Esta tabla que tenemos aquí sigue una distribución de media 0 y de desviación típica 1. Y no es nuestro caso. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que hacer una operación que se llama tipificar, ¿de acuerdo? Y tipificar es una operación pues muy sencilla. Lo voy a poner aquí. Tipificar va a ser convertir mi distribución que tengo
en una distribución 1, 0. Perdón, 0, 1, que es lo que quería. ¿Y cómo se hace? Pues mirad, mi variable x, que yo quería tipificar, le tengo que restar la media y lo divido entre la desviación típica. Y eso me va a dar una nueva variable z, que es la variable tipificada. Por ejemplo, para tipificar el 170, le resto la media y lo divido entre la desviación típica. Entre 4. Esto da menos 5 cuartos, que da menos 1,25. Es decir, que yo lo que yo quiero, mi probabilidad de que x sea mayor de 170, es lo mismo que decir la probabilidad de que z, cuidado que le cambio el nombre, porque estoy tipificando, la x se convierte en una z, sea mayor de menos 1,25. Y aquí es donde empieza ahora el saber trabajar la tabla. ¿De acuerdo? Cosas importantes en la tabla a tener en cuenta. Primero, que solo tiene valores positivos. Empezamos mal, porque tenemos uno negativo. Y que solo me sirve para probabilidades de que x sea o z sea menor que el valor que considere. ¿Por qué? Pues fijaros, porque en mi campana lo que aquí estoy seleccionando, aquí, es donde termina lo rojo, el valor donde estaría, alcanza ese puntito, lo que yo estoy calculando es la probabilidad desde ese valor hacia la izquierda. Entonces, toda esta tabla es el valor que coja hacia la izquierda. Luego, vamos a ver. Lo voy a dibujar aquí. Si esta es mi campana de Gauss. ¿Vale? Esta es la media, que es el 0, y yo estoy aquí, porque quiero el de menos 1,25. Como quiero un valor de z mayor que menos 1,25, quiere decir que lo que quiero calcular es todo esto, la parte de la derecha. Bien, ¿qué pasa? Que como os he dicho, en mi tabla solo puedo calcular valores hacia la izquierda, desde el punto donde esté hacia la izquierda. Bien, pues ¿qué puedo hacer entonces? Pues lo que puedo hacer es pensar que como todo lo que hay en la campana de Gauss sumaría 1, el 100% de los datos, lo que puedo hacer o lo que puedo plantear es, yo quiero esto, pero sé que, perdón, quiero esto, lo que puedo hallar es el pequeño, el desde el menos 1,25 hacia la izquierda, y sé que todo esto vale 1. ¿Vale? Pues entonces lo que yo quería, que era esta parte, bien, pues puedo decir entonces que la probabilidad de que z sea mayor que menos 1,25, es decir, desde el menos 1,25 hacia la derecha, es lo mismo que decir que eso es 1 todo menos la probabilidad de que z sea menor que menos 1,25. Es decir, el total menos lo que sí que puedo determinar, que es esto. Pero ¿qué pasa? Que yo no tengo en mi tabla los valores del menos 1,25. O sea, ahora sé lo que tengo que hacer. Si este era el menos 1,25, como la campana de Gauss es simétrica y yo ahora quiero esto hacia la izquierda,
es lo mismo que decir que si este es el 1,25, que quiero este trocito de la derecha, porque son simétricos. Entonces, decir que quiero la probabilidad de que z sea menor que menos 1,25 es lo mismo que decir que quiero la probabilidad de que z sea mayor que 1,25. Vuelvo a tener el problema de que sea mayor, ¿vale? Pero ya estoy acabando. Pero si quiero la probabilidad de aquí a la derecha, es lo mismo decir que quiero la probabilidad de 1 menos la probabilidad de que z sea menor de 1,25. El total menos desde donde estoy hacia la izquierda. ¿Vale? Este ejercicio es un poco lioso porque cambia varias veces, pero me viene bien para que veáis en cada caso, bueno, pues qué se hace, que no tiene más. Vale, entonces, la probabilidad de que z sea mayor que menos 1,25, que era lo primero que quería, hemos dicho que era 1 menos la probabilidad de que z sea menor que menos 1,25, y eso es 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1,25. El 1 con el 1 se va y se va a quedar que esto igual a la probabilidad de que z sea menor que 1,25. ¿Y de dónde saco ahora ese valor? Pues ahora sí que me voy a la tabla simplemente y en mi tabla, que podía buscar valores menores de algo positivo, ahora sí que puedo. ¿Y cómo encuentro el 1,25? Pues muy sencillo, porque la unidad y la décima están en las columnas, aquí, fijaros, como es 1,25 voy a buscar 1,2, aquí. Entonces va a estar en esta fila. Y como era 25, la centésima está aquí, en las columnas. Y el 25 está aquí, pues donde se crucen será el valor que quiero, ese, 0,8944. 0,8944. ¿De acuerdo? Pues ese sería el primer apartado. Lo hemos hecho un poquito más despacio, pero sería rapidísimo y ya lo tendríamos. Siguiente apartado, me dice, el porcentaje, calcula qué porcentaje de población mide entre 170 y 185 centímetros. Pues ahora lo que me están pidiendo es la probabilidad de que 170 sea menor que X, sea menor que 180. 185. Eso significa que la altura esté entre 170 y 185. Bien, pues ¿qué tengo que hacer ahora? Volver a tipificar los dos. El 170 ya está tipificado, que es menos 1,25, pero el 185 vamos a ver lo que da. $2,5. Vale, pues esto es la probabilidad de que menos 1,25 sea menor que z, sea menor que 2,5. ¿Y esto cómo se plantea? Pues mirad, muy sencillo. Vamos a volver a hacer una campana de Gauss. Vale. Estoy entre el menos 1,25 y el 2,5. Es decir, yo quiero todo esto, lo que está en medio. Y yo solo puedo obtener valores desde un punto hacia la izquierda. Perfecto, pues entonces lo que está en medio será todo esto menos todo esto, ¿verdad? De forma que esta probabilidad es la probabilidad de que z sea menor que 2,5 menos la probabilidad de que z sea menor que menos 1,25. Fijaros que como la probabilidad de que z sea menor que 2,5 ya es menor, está hacia la izquierda y es positivo, puedo buscarlo en la tabla. 2,5 en la tabla lo tendré que buscar como 2,50. Vamos a ver dónde está.
Pues busco el 2,5 está aquí. Y como sería 0,50, pues la centésima es 0,0 aquí. Con lo cual es 0,9938. 0,9938. ¿Y cómo es la probabilidad de que z sea menor que menos 1,25? Pues cuidado porque no es lo mismo que antes. Antes era mayor que menos 1,25 y hemos tenido que dar alguna vuelta. Fijaros que ahora que z sea menor que 1,25 lo tengo aquí porque de las vueltas que he dado antes. Eso es la probabilidad de que z sea menor que menos 1,25. Ya le he dado la vuelta antes. Es 1 menos. Bueno, es la probabilidad de que z sea mayor que 1,25 y eso es 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1,25. Con lo cual es 1 menos lo que hemos hallado antes, que era 0,8944. Y eso da 0,1056. Con lo cual, este apartado da 0,8882, si no me equivoco. Si no he restado mal de cabeza, efectivamente, creo que sí. Esa es la probabilidad. O, si lo preferís, el 88,82%, que también se puede poner así. ¿De acuerdo? Y, por último, el apartado C, que es el quizá un poquito más enrevesado. ¿Por qué? Porque en este apartado quiero calcular la altura a partir de un porcentaje que me da. Dice, calcule la altura que es superada por el 33% de la población. Vale. Aquí lo que estoy pidiendo es que en lugar de darme qué probabilidad tendría la situación que me dé, es al revés. Me dan la probabilidad y tengo que hallar la situación. Pues la probabilidad de que x sea menor que x es 0,33. Menor o igual es 0,33. Vale. Pues de esta forma puedo decir que la probabilidad... no, un segundo. La probabilidad me dice que lo sea superado, o sea que x mayor que x. Sea 0,33. Por lo tanto, la probabilidad de que x sea menor que x es menor o igual que 1 menos 0,33, que es 0,67. Bien. Pues esto lo que me está diciendo es que la probabilidad de que z sea menor que una x tipificada, x menos, le quito la media y le divido por la desviación típica, tiene que dar 0,67, ¿vale? Es decir, ahora que he escrito esto, antes decíamos que queríamos calcular una probabilidad, ¿vale? En la que un número x sea menor que un número que me dan. Ahora es al revés, me dan la probabilidad y quiero hallar ese número. Antes lo hubiera tipificado la x, por eso aquí he puesto x, he tipificado esa x que no la conozco, x menos la media entre la desviación típica. Y me da esa probabilidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Pues es muy sencillo. Este 0,67, la probabilidad que me dan, la busco en la tabla. 0,67. Fijaros que están ordenados los números y lo que tengo que buscar es aquí dentro el 0,67. Vamos a ver dónde está. 0,67, aquí está. Y ese 0,67 corresponde a una z 0,44. Pues entonces la z es 0,44
Y eso es igual a x menos 175 partido de 4. De aquí despejo la x es igual a 0,44 por 4 más 175, y si hago la operación me da 176,76 centímetros. Y esa es la altura que me decía, que es superada por el 33% de la población. ¿De acuerdo? Bueno, echarle un vistazo. No son ejercicios muy complicados, sobre todo el apartado A y B. Son ejercicios muy mecánicos. El apartado C quizás es un poco más, que tienes que darle una segunda vuelta, pero no dejan de ser sencillos. Echarle un vistazo y cualquier duda, pues me decís. ¿De acuerdo? Un saludo.